Buenos días. Vamos al último capítulo de Hechos. Estamos llegando al final del libro de Hechos y vamos a encontrarnos con un final que no parece un final. Vamos a ver que Lucas no cierra con la absolución de Pablo, ni con una escena muy emocionante, ni con una despedida solemne. Cierra con una imagen sencilla pero muy significativa. Pablo predicando. Así va a terminar Hechos. Predicando abiertamente, predicando sin impedimento. ¿Y por qué? ¿Por qué termina así? Bueno, en realidad porque Hechos no es la biografía de Pedro o de Pablo. Hechos es el registro de la historia del inicio de la propagación del Evangelio a través de la iglesia. Por eso Hechos termina así, con el Evangelio siendo predicado, el Evangelio avanzando, con una propagación que no se detiene. En Hechos 28 vamos a ver muchos movimientos rápidos, cambios de escenario, que son muy distintos entre sí. Recordemos que lo dejamos a Pablo en un barco, ¿se acuerdan? Y vamos a ver el naufragio, vamos a ver una isla desconocida, vamos a ver su encuentro con paganos, vamos a ver una sanidad, vamos a ver la llegada a Roma, vamos a ver el rechazo judío una vez más, y vamos a ver la proclamación del reino, y nos deja con un final abierto, un final que queda con puntos suspensivos prácticamente. En cada escena, Lucas, el escritor de Hechos, nos quiere enseñar lo mismo. Dios cumple sus propósitos, sostiene a sus siervos y hace avanzar a su reino. Incluso cuando los siervos suyos enfrentan limitaciones, injusticias, rechazos y también vulnerabilidad. Y vamos a seguir la estructura natural del capítulo. Lo voy a dividir en 4. Dios hace avanzar su evangelio aún en lo inesperado. Dios hace avanzar su evangelio cumpliendo sus promesas. Dios hace avanzar su evangelio incluso frente al rechazo. Y Dios hace avanzar su evangelio a través de siervos limitados. La idea principal es esa. El evangelio es imparable, no se puede detener y continúa hasta lo último de la tierra. Para ir al punto 1, que es Dios hace avanzar su evangelio aún en lo inesperado, vamos a leer los versículos 1 al 10 del capítulo 28 de Hechos. Así que acompáñame a Hechos 28, 1 al 10. Dice así: una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y le echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó a todos con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir nos suplieron con todo lo necesario. Esto es Hechos 28, 1 al 10. Fíjense, después del naufragio, los sobrevivientes llegan a una isla que no conocían y luego vemos que se llamaba Malta, un lugar que no estaba en sus planes, pero absolutamente estaba en los planes de Dios. Y dice el versículo 2 que los habitantes los recibieron con una humanidad poco común. Ellos encienden una fogata para darles calor. Recordemos que estaban bajo la lluvia, bajo el frío, y mientras los náufragos van ayudando a alimentar el fuego, una víbora se prende de la mano de Pablo. Y la gente interpreta eso como un castigo divino. Dice, por más que zafe el mar, tipo la película Destino Final, tiene que morir, no puede zafar de esto. Pero Pablo sacude su mano y no le pasa nada. Dice los versículos 5 al 6 que no tuvo ningún tipo de daño, no le ocurrió nada. No es un truco, no es un show, es simplemente la providencia de Dios preservando al hombre que aún debe llegar a Roma.
Dios le dijo que iba a llegar a Roma. Una serpiente no iba a truncar el plan de Dios. Y de alguna manera es una señal y un recordatorio para Pablo de que Dios le estaba cuidando y que ninguna circunstancia iba a detener lo que Dios había dicho que tenía que pasar. Y luego Pablo visita a Publio, que es el hombre más importante de la isla, y Dios lo usa para sanar a su padre, nos dice el versículo 8. Y el versículo 9 abre un tiempo de ministerio, ¿vieron? Dice que muchos vienen y son sanados. ¿Cuánto de esto estaba en la agenda de Pablo? Nada. Pero todo estaba en los planes de Dios. Les animo a ver cuántas veces Jesús se dispone a ir hacia un lugar y sucede otra cosa y Jesús tiene que posponer su agenda en términos humanos, ¿verdad? Dice, bueno, yo me levanté para ir para allá, pero apareció esto y él hace un desvío, toma más tiempo. Fíjense, muchas veces en la Biblia vemos esto. Se dispone un itinerario, se dispone unos planes, se dispone una agenda y Dios cambia los planes. Hay un dicho nuestro, ¿no? El hombre propone, pero Dios dispone. Y el naufragio, que parece un obstáculo, en realidad abre una puerta ministerial, misionera. En otras palabras, el naufragio inaugura un ministerio inesperado. Ellos no tenían ni idea de que esto iba a pasar, no eran los planes, pero lo que parecía un desvío era exactamente el plan de Dios. En otras palabras, Lucas nos lleva de impacto en impacto. Fíjense, la víbora, la expectativa de juicio, la preservación de Pablo, la sanidad del padre Publio y luego una multitud yendo a buscar ayuda. Y todo esto forma parte de una secuencia. Dios preserva a su siervo y la preservación abre puertas y las puertas se convierten en ministerio y el ministerio revela que el naufragio no fue un estorbo, fue en realidad una plataforma ministerial. Fíjense cómo cambió todo. No estaba nada de esto programado. Y a la hora de aplicar, hermanos, tenemos que pensar y reconocer que a veces Dios nos coloca en situaciones que, como esta isla, Malta, no estaban en nuestros planes. Podemos tener dos opciones, o aprovecharlas o patalear como un niño. Pero tenemos que comprender de que nosotros proponemos por el que dispone Dios y que no hay imprevistos en el plan de Dios. Puede ser que vayamos a lugares que nunca pensamos visitar o que no tengan nada que ver con una cuestión geográfica. Pero sí puede ser de que Dios nos lleve a situaciones que no estaban contempladas en nuestros planes. A veces puede ser una enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser algún tipo de pérdida, pueden ser circunstancias no buscadas, pueden ser sufrimientos inesperados, pueden ser situaciones que parecen detener nuestra vida. Pero la fe madura asimila y reconoce esto. No hay accidentes en la providencia de Dios. No hay accidentes. El Señor está obrando un plan que nosotros no estamos comprendiendo. Lo inesperado no va a cancelar el propósito de Dios para tu vida. En realidad lo va a cumplir. Vos querías controlar la situación y Dios la saca de tu control, como vimos la semana pasada, para que vos sepas que Él es el que manda, entre otras cosas. Pero por otro lado, Él tiene un propósito para eso. Él tiene un propósito para eso. Y comprender que en la providencia de Dios no hay accidentes. Vos tenés que caminar en santidad para que lo que pase no sea ni consecuencia de tu pecado ni disciplina del Señor. Vos andás en integridad, andás con la conciencia limpia y vas a ver que en la providencia de Dios no hay accidentes y que lo inesperado no cancela el propósito que Dios dispuso, sino que realmente lo va a cumplir. Y cuando eso inesperado toca a nuestra puerta, nuestra reacción natural es pensar que algo se salió del plan. Pero la Biblia insiste todo el tiempo en lo contrario. Dios sigue el control. En Efesios 1:11 lo dice sin ambigüedad, dice, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. En Efesios 1:11 se nos dice esto de la voluntad de Dios. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Nada lo puede estorbar. En Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Vos podés programar tu vida, vos podés tomar decisiones. Y cuando haya imprevistos, que no tengan nada que ver con tu pecado, cuando haya imprevistos, tenés que saber que es Dios haciendo algo que vos no estabas considerando. Y usando medios que quizás vos nunca hubieras usado. No siempre lo vemos en el momento puntual, pero muchas veces lo que parecía un naufragio, ilustrativamente, ¿no?, se convierte en la puerta para un ministerio, para un tipo de consuelo o para alguna gracia diferente de parte de Dios, para también llevarnos una madurez que nunca habríamos buscado. ¿No te ha pasado eso?
situaciones imprevistas, dolorosas, pero cuando nosotros nos disponemos bajo la mano de Dios, Dios lo utiliza para que conozcamos algo de Él que no habíamos experimentado y también lo utiliza para llevarnos a un nivel de madurez que no hubiéramos buscado de otra manera. Nos lleva una y otra vez el Señor a dependencia de Él, a que estemos afirmados a Él, a que descansemos en Él. Y en este sentido, Malta no fue un error. Fue lo que Dios eligió como escenario para la propagación del Evangelio, incluso ahí, cumpliendo la gran comisión, hacer discípulos. Las cosas no se salieron de las manos de Dios. Se pueden salir de las de Pablo, de la tuya y la mía, la del capitán del barco también, pero nunca podrían salirse de las manos de Dios. Vos caminá en integridad, con la conciencia limpia, y disfruta de que tu Padre Celestial gobierna todo. Incluso cuando sentís que no es así y tu corazón te dice lo contrario, Dios sigue al control y puede y desea darte una forma más parecida a la de Jesús. Y va a utilizar todas esas cuestiones de la vida como herramientas para que te parezcas más a tu Salvador. Ese era el punto 1. Dios hace avanzar su evangelio aún en lo inesperado. Y vamos al punto 2, que son los versículos 11 al 16. Y vamos a ver cómo Dios hace avanzar su evangelio cumpliendo sus promesas. Nosotros tenemos el libro completo, tenemos la historia completa, pero vos siempre recuerda que Pablo iba viviendo esto sin tener el spoiler, sin tener el adelanto. Fíjense cuánto duró el ministerio en Malta, nos va a decir el versículo 11. Y vamos a leer del 11 al 16. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de allí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. ¿Te das cuenta qué lindo? El Señor cumplió su promesa. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Fíjate qué interesante. Va a estar 3 meses en Malta y luego va a retomar el viaje, Sicilia, Regio, Puteoli, y finalmente va a llegar a Roma. El itinerario que se nos presenta es breve, pero cada paso va acercando a Pablo a la promesa de Jesús en Hechos 23:11. Va a llegar a Roma. Cuando llegan a Puteoli, encuentran hermanos que los reciben y fíjense qué interesante, lo animan. Tengo una prédica aparte sobre esto, pero fíjense cómo el corazón de Pablo es animado, no por lo de la víbora, no por sobrevivir, sino cuando ve a sus hermanos, cuando ve a la iglesia. Y es muy lindo notar esto, la fidelidad de Dios suele venir acompañada por fidelidad de su pueblo. Mientras Dios cumple su promesa, Dios también usa a la iglesia para sostener a Pablo. Y mientras Pablo se acerca a Roma, otros creyentes salen a encontrarlo desde el foro de Apio y 3 tabernas. Y la reacción de Pablo realmente me conmueve. Hace casi 4 años hice un pequeño ensayo sobre esto, pero fíjense lo que dice el versículo 15. Cuando Pablo los vio, o sea que antes de eso no, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Fíjate la importancia de la comunión, la importancia del cariño de la iglesia, la importancia de permanecer en el rebaño en el cual Dios te puso. La fidelidad de Dios y la comunidad de Dios suelen ir juntas. Generalmente puedes vivir muchas bendiciones de parte de Dios en tanto estés unido al pueblo de Dios. El Salmo 133 habla mucho de esto. ¿Se acuerdan? Un salmo muy cortito, 3 versículos. Pero el salmista dice, miren qué hermoso es cuando el pueblo habita en armonía. Dice, ahí hace descender Dios su bendición. Yo quiero que sepas que si no llevas una vida de comunión con el pueblo de Dios, comunión de verdad, de ser hospedador, de visitar, de una comunión real, no de asistencia como asistía a la facultad, al trabajo y asistía a la iglesia. Si vos no llevas una vida de comunión, de congregación en serio, te estás perdiendo muchísimas bendiciones de Dios.
mucho de Dios. Te estás perdiendo tesoros que son increíbles de parte de Dios. Y así exactamente como Cristo lo prometió en Hechos 23:11 y antes también, Pablo llega a Roma. Finalmente llega, nosotros lo vivimos así nomás, damos vuelta unas páginas. Pero ha pasado mucho tiempo de Pablo sabiendo que tenía que ir a Roma, de juicio en juicio, castigado, golpeado, torturado, de todo le pasó, naufragio, víbora. Tengo otra prédica que presenta a Pablo como el Job del Nuevo Testamento. Vos fíjate, en Hechos le pasan todas. Pero lo que Dios le dijo se va a cumplir. Tenemos que aplicar, tenemos que asimilar estas ideas. Dios no solo cumple su plan, Dios también sostiene a sus hijos mientras lo cumple. ¿Cómo puede sostener Dios a sus hijos mientras cumple su plan sobre ellos? Bueno, muchas veces con hermanos, con comunidad, con consuelo, con ánimo, con la simple presencia, con amor práctico. Dios está sosteniendo el corazón de Pablo, no solo su vida física, no solo lo cuida de que la víbora no le haga daño, sino que también lo cuida cuando él está desalentado, trayendo a hermanos que lo van a animar, lo van a consolar, lo van a fortalecer. Dios sostiene a sus hijos mientras cumple su plan. ¿Con qué medios? Con hermanos que reciben, con creyentes que acompañan, con una comunidad que anima, con una verdadera vida de comunión. El consuelo de Dios muchas veces tiene la cara humana. Fíjate 2 Corintios 7:6, quiero que leamos la primera parte de 2 Corintios 7:6. Segunda de Corintios 7:6. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Fíjate, interesante. Pablo viene de sobrevivir un naufragio, viene de ser cuidado de los boicots de los judíos que querían matarlo, viene de ser sano a pesar de que le picó una víbora, su veneno no le hizo nada, pero es consolado cuando la iglesia lo recibe. Y acá dice, nos consoló con la llegada de Tito. Y es el único lugar que recuerdo, tendría que revisarlo, pero es el único lugar donde veo que está la palabra depresión. Seguramente, como es un término bastante moderno, en griego debe tener otra idea relacionada a una angustia profunda. Seguramente. Pero fíjate, Dios que consuela a los deprimidos, hizo un gran milagro. Me solucionó la parte económica, me dio sanidad. ¿Qué hizo? Nos consoló con la llegada de Tito, su amigo. Fíjate la importancia de tener amistades significativas, espirituales. A través de ellos Dios produce bendición en tu vida. La perseverancia cristiana raramente es solitaria. La fe necesita la comunidad. Todos conocemos esa ilustración de la brasa que cuando la aparta del fuego, ¿qué le pasa? Se apaga. Te apartas de la iglesia, te distancias de la vida de congregación y ¿qué pasa? Te enfrías. Y cosas peores también pueden pasar. Necesitas a la comunidad, necesitas al pueblo de Dios. La perseverancia en la fe se fortalece cuando Dios nos rodea de hermanos que caminan con nosotros, que oran por nosotros, que nos sostienen, nos animan. Necesitas a tus hermanos, los necesitas. El que no congrega, segrega. Tienes que estar con ellos. Congregar viene de mismo rebaño. Grey tiene una afiliación como palabra. Necesitas a la congregación. Y cuando Dios te lleva a una misión, no te lleva solo, te lleva con una comunidad y la madurez florece en esa comunidad. ¿Sabes cuál es la mejor manera para creer que te la sabes toda y que sos súper sabio, súper inteligente y que sos el mejor del mundo? Estar solo. No te das cuenta de cuánto te equivocas hasta que estás con otros. No te das cuenta de todo lo que te falta madurar hasta que no estás con otros. ¿Querés ver gente inmadura, amargada? Es gente sola. No solitaria, sola. Sola. La gente sola es inmadura, es amargada. No crece, piensa que tiene la razón en todo. Se transforma gradualmente en ese de Proverbio, el sabio en su propia opinión, que en palabra de Salomón es peor que el necio. Dice, ¿has visto sabio en su propia opinión? Es peor que el necio. ¿Por qué soy sabio? Porque yo digo, yo mismo me autopercibo sabio. Eso le pasa a la gente que se aísla. Piensa que se la sabe toda y que es sabio, cuando en realidad es peor que el necio.
Cuando Dios te envía una misión, cuando te llama a una obediencia difícil, cuando te pone, entre comillas, a un viaje a Roma, no te manda solo, te rodea de su pueblo y Él provee lo que necesitas. En Romanos 8:32, ¿qué dice? Si el Señor te dio su Hijo, ¿cómo no te va a dar con Él también todo lo que necesites? Y en este sentido, el pueblo de Dios necesita el pueblo de Dios. Y Pablo necesitaba el consuelo que la sanidad, que el milagro, que la supervivencia no le estaban dando. Necesitaba hermanos que le abrazaran. Eso era todo. Y Dios se lo proveyó. Y vos también necesitas, y quiero que sepas que Dios también lo provee para vos. No seas tan altivo de desperdiciar lo que Dios provee para tu supervivencia espiritual, tu crecimiento, tu madurez espiritual. Él provee lo que necesitas. Y antes de ir al punto 3, veamos que sostenido por la gracia de Cristo y por la familia de Cristo, Pablo finalmente llega a Roma. Y así va a continuar la misión, incluso en circunstancias difíciles. El Evangelio es indetenible, es imparable. Y por eso vamos a leer los versículos 17 al 29, que nos dan lugar al punto 3. Dios hace avanzar su Evangelio incluso frente al rechazo. Fíjate lo que va a pasar. Vamos a leer Hechos 28, 17 al 29. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pero no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido carta de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón, y se convertirían y yo los sanaría. Sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Escucharon todos, pero no todos creyeron. 3 días después de llegar, Pablo reúne a los líderes judíos que estaban en Roma y les explica que está preso injustamente y que su esperanza es la misma de Israel. ¿Cuál era la esperanza? Lo que Pablo también dice en el versículo 20, la esperanza mesiánica. Ellos lo escuchan todo el día, desde la mañana hasta la tarde, nos dice el versículo 23, mientras Pablo expone el reino de Dios y les muestra que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo lo hace? Usa la ley y los profetas. Algo parecido a lo que Jesús hizo en Lucas 24. Y la reacción que aparece una y otra vez en Hechos es esta, ¿vieron? Algunos eran persuadidos con lo que decía, pero otros no creían. Versículo 24. Y Lucas viene marcando este patrón a lo largo del libro, ¿se dieron cuenta? Cuando la palabra se expone, algunos creen y otros se endurecen. Y eso vuelve a pasar en Roma. Antes de eso, antes de decir esto, Pablo va a citar Isaías 6, 9 al 10, para mostrar la dureza del corazón. Un corazón endurecido que oye, pero no entiende. Y termina en el versículo 28 anunciando: sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Eso sí oirán. Y esto no significa un abandono permanente o final de Israel. Romanos 11 nos explica muy bien que están endurecidos hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero sí significa que ningún rechazo humano puede frenar el avance del Evangelio. ¿Los judíos van a rechazar? Bueno, los gentiles no. Los gentiles no. Y la fidelidad en la misión
Tenés que saber, la fidelidad en tu ministerio no se mide por la respuesta de la gente, se mide por tu obediencia a tu Señor. Primero, el rechazo no debe sorprendernos. Jesús mismo lo anticipó una y otra vez. Segundo, la fidelidad no se mide por los resultados, sino por la obediencia tuya. Y tercero, la esperanza no está en nuestra persuasión. ¿En dónde está nuestra esperanza? En el poder de Dios para abrir corazones. Ahí está nuestra esperanza. No es nuestra elocuencia, no es la cantidad de gente que venga a oírnos. Nuestra esperanza está en el poder de Dios. Por eso no te desanimes si sos rechazado, si recibís indiferencia, si recibís incomprensión, si te encontrás con corazones endurecidos. No te desanimes, vos seguís fiel. En Juan 15:18, Jesús dijo, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. La misión no se detiene por ese odio, por esa reacción humana. Los resultados pertenecen al Señor, pero nuestra responsabilidad es predicar con fidelidad. Nuestra responsabilidad es predicar con paciencia. Nuestra responsabilidad es predicar con claridad. Y los resultados pertenecen al Señor. No te desanimes. A Jesús le pasó. Si Jesús, teniendo el máximo don de enseñanza, la máxima unción posible, el máximo conocimiento bíblico posible, pudiendo leer los corazones, recibió rechazo, ¿por qué vos no lo recibirías? Pero no te desanimes, así como Jesús, sé fiel, sé claro, sé persistente, sé fiel al Señor y confía en Él. La incredulidad de algunos no es el final de la historia, no es que acá el Evangelio termina de avanzar, sino que así como no lo detuvo en ese momento, tampoco lo detiene ahora. Y con esa tensión Lucas nos va a llevar al cierre, que no es cierre. Fíjate los versículos 30 y 31. Estamos leyendo los últimos versículos de Hechos. Vamos a ver cómo Dios hace avanzar su evangelio a través de siervos limitados. Dice que Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Es un final abierto que nos muestra que la historia continúa. Hechos termina así. Permaneció 2 años predicando el reino de Dios, enseñando, con toda libertad y sin estorbo. Hay un patrón que se ve muy evidente en Hechos. Lucas muestra sufrimiento y avance, siempre, siempre. Pablo dice, ustedes recibieron el don no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él, el privilegio. Pablo también dice, todo el que quiera seguir a Jesús va a sufrir persecución. Jesús también lo dice. Y de alguna manera es sobre ese sufrimiento que el Evangelio sigue avanzando. Quizás, muy probablemente nuestros corazones elegirían otra manera. Pero bueno, no somos Dios. El Señor sabe por qué lo hace. Pero es bueno identificar este patrón. Hay avance y hay sufrimiento antes. Y todo el libro de Hechos es así. Fíjate, cada vez que hay una prisión, una enfermedad, una disputa, un juicio, acusaciones, persecución, dolor, muestra sufrimiento, pero avance el Evangelio. Sufrimiento, avance el Evangelio. Pablo está preso, pero la palabra no lo está, y lo va a decir en una carta a Timoteo. Pablo está atado, está encadenado, pero el Evangelio corre libremente por Roma. Pablo está limitado, pero Cristo no está limitado. Y fíjate que de alguna manera Pablo termina teniendo un centro de capacitación teológica preso, donde por 2 años enteros recibe toda la gente que él quisiera, con toda libertad y sin estorbo, en paz. Dios le da los medios económicos para que Pablo pueda predicar de una manera increíble durante 2 años. Y está ese contraste. Pablo encadenado, pero la palabra no. Y está ese contraste. Pablo está llegando al final de su vida, pero el Evangelio está en el inicio de su explosión. Jesús en otro momento dice que el reino de los cielos es como una semilla, como una pequeña hortaliza, ¿se acuerdan? Pero después crece tanto que todo viene a la sombra de eso. Y es lo que hemos vivido, como humanidad hemos vivido. Contamos los años después de Jesucristo. Hemos vivido eso.
Yo quiero que sepa, bueno, acá justo yo no, pero ¿cuántos de la iglesia local tienen apellidos italianos? Vienen del Imperio Romano. Alguna familia habrá conocido el Evangelio acá en Argentina, pero otras familias lo vienen arrastrando desde antes. No sabemos desde dónde, desde cuándo. Pero Pablo llegó a Roma y el Evangelio explotó. En cada lugar en donde estuvo, siguió explotando. Siguió avanzando, explotando en el buen sentido, ¿no? Una propagación del Evangelio. Y esta prisión, bueno, esta casa alquilada se termina convirtiendo en un centro misionero. La prisión se termina convirtiendo en un púlpito. El encarcelamiento se termina convirtiendo en una plataforma para el Evangelio. Y el golpe final, lo último que escribe Lucas, es una declaración teológica, implícita. Ninguna oposición política, ningún juicio injusto, ninguna prisión, ninguna tormenta, ningún naufragio, ninguna enfermedad, ningún accidente con víboras, nada puede detener el avance del reino de Cristo. Nada. Nada. El Evangelio es imparable. Nadie lo puede detener. La iglesia es imparable. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Hay varias maneras de entender eso. Para mí la manera correcta de entenderlo es que ni la muerte frena a la iglesia porque tiene vida eterna. Pero vos vivís a la luz de esto. A veces creemos que nuestras circunstancias limitan la obra de Dios, pero en realidad nuestras circunstancias son aquello en donde Dios quiere obrar. Pablo tenía sus cadenas y nosotros tenemos a veces las nuestras. Enfermedades, cargas familiares, trabajos exigentes, falta de recursos, debilidad personal. Pero Dios no está atado a nuestras limitaciones. Ninguna de esas cadenas puede tener lo que Dios hace. Hacen falta siervos fieles, consagrados. A veces creemos que nuestras circunstancias limitadas, enfermedad, trabajo, debilidad, falta de recursos, detienen nuestra utilidad para Dios. Que el Evangelio depende de nuestra capacidad y es un error enorme. Vos fíjate que una y otra vez los hombres de Dios son los inesperados. Moisés, quiero que me sirvas, pero yo no sé hablar bien. Gedeón, quiero que me sirvas, pero yo soy de la tribu más chiquita. Jeremías, quiero que me sirvas, no, pero yo soy muy chico de edad. Pablo, quiero que me sirvas. Imagínate Pablo diciendo, che, ya está, ya estoy preso, ¿ya cuánto más querés, Señor? Pero nuestro corazón es así. Es un error pensar de que nuestras limitaciones limitan a Dios, porque en realidad se trata de que Dios sea expresado en nuestras vidas. Se trata de mostrar su gloria en nuestras limitaciones, no en mostrar nuestras grandes capacidades, sino en que Él sea evidente que incluso con pocas capacidades Él es glorificado, pocas capacidades nuestras, ¿verdad? ¿Vos te acordás en Deuteronomio 6, lo que dice el Señor de Israel? Le dice, no lo elegí porque sean la gran cosa. No lo elegí porque son mejores que sus vecinos. No lo elegí porque son los más fuertes. En realidad lo elegí porque son débiles y son poca cosa. ¿Para qué? Para mostrar su gloria eligió así. Y te vas a 1 Corintios 1, al final del capítulo 1, y dice, del 26 al 31, dice lo mismo. Yo elegí lo peor, lo más débil, lo ignorante, lo que el mundo menospreciaría, para que la gloria sea de Él. Así que contrario a lo que nuestro corazón y la sociedad pueden indicarnos, tus limitaciones son un excelente escenario para que Dios sea expuesto, para que Dios sea visto. El Evangelio no depende de nuestra libertad, comodidad o capacidad, depende del poder de Dios. Y tenemos que aprender a vivir de esa manera. No pensar que vamos a servir al Señor recién cuando nuestras condiciones sean las que nosotros esperamos. Eso es un error y te arrastra toda la vida y te deja en la banquina del servicio. Estás en la mejor condición posible para derramar tu vida en sacrificio santo, vivo y agradable a tu Rey, a tu Señor. No esperes otras condiciones. No las esperes. Eso es tu corazón engañoso que quiere que vos esperes. Dios está al control. Dios ha permitido que estés en estas situaciones. Y Dios quiere ser glorificado en tu vida a través de lo que hoy estás viviendo y en las condiciones en las que hoy estás atravesando. No seas necio. No esperes otra cosa. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Fíjate 2 Timoteo 2, 8, 9. 2 Timoteo 2, 8, 9.
Fíjate cuando Pablo escribe, bueno, en Roma, en este encarcelamiento, Pablo va a escribir Gálatas, Efesios, Colosenses y creo que Filemón. Y cuando escribe 2 Timoteo, entendemos que es otro encarcelamiento del que no va a salir. Del que estamos leyendo en Hechos, entendemos que va a salir, pero del siguiente no va a salir. Y en el que no va a salir y que por alguna razón él sabe que esta vez no va a salir, fíjate lo que le escribe a Timoteo. Vos dirías, le va a escribir algo muy intrincado. Le va a dar una gran revelación que a Timoteo le faltaba. Le va a decir algo, le va a develar algún misterio. ¿Qué le dice? Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo, ¿qué sería lo más importante? ¿Con qué te querés despedir? Pablo, decile lo último que le podrías decir. Acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Hasta que vos, hermano, no comprendas las implicancias que tiene la resurrección de Jesús de Nazaret, no vas a rendir tu vida a Cristo. Cuando vos comprendas de que Dios encarnado vino, llevó una vida santa, perfecta, y murió conforme a profecías y promesas y sombras e ilustraciones, y resucitó venciendo la muerte y al pecado, hasta que no asimiles eso, vas a llevar una vida de mediocridad, porque todavía no estás convencido de que tienes que presentarte frente al juez del universo resucitado. Mientras vos lo veas como un mártir, como un héroe del pasado, como una leyenda, aunque no lo expreses así, pero tu corazón lo sienta así, hasta que no comprendas que un día te vas a presentar frente a aquel a quien Dios le dio la autoridad para juzgar a todo el universo, hasta que no comprendas eso, vas a llevar una vida en mediocridad. El clic va a estar cuando te acuerdes de Jesucristo, resucitado entre los muertos. ¿Querés saber por qué no le prestás atención a tu vida devocional? ¿Por qué no te consagras más? ¿Por qué todo lo bíblico y todo lo espiritual es opcional? ¿Por qué siempre jugás con los límites a ver hasta dónde puedo estirar sin que me caiga un rayo? ¿Por qué no te quebrantás frente al Señor? Porque todavía no crees que resucitó. Cuando creas que Jesús resucitó, tu vida va a cambiar. Porque vas a entender el nivel de autoridad absoluto que tiene nuestro Señor. ¿Por qué llevas una vida que no se la juega, que no se consagra, que juega con el mundo? Porque llevas una vida que no toma decisiones importantes para avanzar. Porque llevas una vida que no considera ser sal y luz del mundo. ¿Por qué pensás que todo gira en otro punto? Porque no crees en Cristo resucitado. Cuando vos creas en Jesucristo resucitado entre los muertos, lo único que vas a hacer es caer de rodillas, pedir perdón y pedirle que te encomiende. Él es digno de recibir toda gloria y la va a recibir, sea en la condenación de los incrédulos o en la salvación de los creyentes, pero Él lo va a recibir. Y toda lengua, toda nación va a confesarlo como Señor y va a doblar sus rodillas, algunos antes de ir al infierno y otros antes de entrar en la gloria celestial. Pero no vas a zafar de presentarte ante Jesucristo resucitado. Si no empezás a doblar las rodillas hoy, cuando las dobles en el plano espiritual será tarde. Tu vida cambia cuando entendés que Jesucristo resucitó. Por eso Pablo le dice a Timoteo, son las últimas palabras, acordate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Eso es lo que cambió la historia. Gente muriendo por causas nobles, un montón. Gente crucificada, miles, decenas de miles, si no es que hay cientos de miles. Pero alguien que se levante vencedor sobre la muerte, uno solo. ¿Qué autoridad no tiene aquel que venció la muerte? Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, Señor, y ahora que sos el que manda, ¿qué querés? Vayan y hagan discípulos.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar mis mandamientos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tu jefe está con vos y exige que hagas discípulos. Y hasta que no comprendas la autoridad que tiene, y eso va a depender de que creas que Él resucitó, tu vida no va a cambiar. Pero cuando realmente entiendes que es Cristo resucitado, el vencedor, y a quien Dios Padre ha constituido como juez del mundo, todo lo que haces es arrodillarte, caer de rodillas, rogar por perdón y llorar de alegría por el privilegio que tenemos de ser sus mensajeros ante el mundo oscuro. El privilegio que tenemos que, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. El privilegio que tenemos de darle a conocer y tener el ministerio de la reconciliación. Al que no conoció pecado fue hecho pecado, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Cuando vos crees que Jesús resucitó, tu vida cambia. Cuando te preguntes por qué amas tanto la mediocridad, la comodidad, las apariencias, ¿por qué amas tanto tu vida? La respuesta es esa. Vivís así porque todavía no crees que Jesús resucitó. Cuando realmente creas que resucitó, vas a comprender la autoridad absoluta que tiene sobre todo y que te conviene estar de su lado cuando Él juzgue a toda la creación. Bueno, ahí en Timoteo, qué lindo es como termina, ¿no? La palabra de Dios no está presa. Yo sufro penalidades, dice Pablo, yo sufro el encarcelamiento, yo soy tratado como malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Nosotros podemos tener limitaciones, vos y yo podemos estar limitados, pero la palabra de Dios nunca. Esa semilla que salimos a sembrar, esa semilla que tenemos que tener todo el tiempo lista, disponible. Un cristiano tiene que estar siempre listo para 3 cosas: predicar, orar y morir. Tenés que estar siempre listo para esas 3 cosas. Esa palabra tiene que estar siempre lista, el evangelio tiene que estar siempre listo para que vos lo entregues a otros. Tu Señor es digno de eso. Y quienes te rodean necesitan desesperadamente eso. Y bueno, Hechos no cierra la historia. La deja abierta. Porque el protagonismo no era de los apóstoles, sino de Cristo resucitado, que sigue haciendo avanzar a su reino. Por eso termina así Hechos, porque no termina la historia de la iglesia. Entonces, concluyendo, Cristo es el motor del evangelio que no se detiene. ¿Qué nos recuerda Hechos? Que Dios hace avanzar su evangelio aún en lo inesperado, que Dios hace avanzar su evangelio cumpliendo sus promesas, que Dios hace avanzar su evangelio incluso frente al rechazo, y que Dios hace avanzar su evangelio a través de siervos limitados. Hechos nos deja un final abierto, no por falta de información o de historia, sino con una intención divina, planificada por el Espíritu Santo. Lucas quiere que entendamos que la obra de Cristo no terminó con Pablo encerrado en una casa alquilada. El evangelio que Jesús inauguró con su muerte y resurrección siguió avanzando a pesar de tormentas, rechazo, injusticias y cadenas. ¿Y sabes qué? Sigue avanzando hoy. ¿Y por qué no se detiene? Porque su motor no era un apóstol, ni una estrategia, ni una época favorable. Es el Señor mismo que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El motor del evangelio es Cristo resucitado. El Rey que venció el pecado, la muerte y todo poder enemigo. El Rey que hará que toda rodilla se doble frente a Él. Y por esa razón la misión continúa, a pesar de la iglesia. Y Hechos termina con Pablo limitado, pero con la palabra corriendo libremente. Y esto nos coloca en una pregunta que no tenemos que eludir. ¿Cuál es nuestro lugar en esta historia que sigue escribiéndose? La pregunta no es si el evangelio seguirá avanzando. La pregunta es si nosotros estamos avanzando con él. No somos espectadores, no somos llamados a eso. Somos parte de los siguientes capítulos de Hechos. La misión no terminó, simplemente cambió de manos. Se nos entregó la posta en nuestra generación. Cristo puso esto en nuestras manos. Recuerdo una ilustración de cuando era muy chico que decía que el Señor resucitado llega al cielo, y es un cuento y tómenlo de esa manera, pero es para hacer un punto ilustrativo. Y cuando llega al cielo resucitado, los ángeles le preguntan: ¿ya está? ¿Ya son todos salvos? Y Jesús le contesta: no.
No son todos salvos. ¿Pero dejaste el Evangelio? Sí. ¿Moriste por los pecadores que iban a creer? Sí. ¿Y qué falta? Y Jesús responde que la iglesia siga predicando. Y los ángeles preguntan, Señor, ¿no hay plan B? ¿No hay plan B? Hay un plan A y es la iglesia. La iglesia de verdad. No la iglesia que asiste, la iglesia de verdad. Los que rinden su vida a Cristo resucitado. Son el plan A, el único plan de Dios para la propagación de la salvación. Y cada uno tiene que participar desde su lugar, hablando de Cristo donde Dios nos pone, discipulando a otros con paciencia, sosteniendo la iglesia y a la misión con oración, con generosidad, viviendo vidas que declaran que Jesús es el Señor. Por eso la conclusión de Hechos 28 no es solamente miren lo que Dios hizo, sino sigan haciendo lo que Cristo mandó, sigan siendo parte de la obra de Jesús en la tierra. La gran comisión no es un ideal para algunos pocos, es el llamado y el mandamiento de Cristo para su iglesia, para la iglesia entera. Y cada uno de nosotros con nuestros dones, con nuestras limitaciones y contextos, está llamado, encomendado a participar del avance del reino. Hablando de Cristo donde Dios nos coloca, discipulando a otros con paciencia, apoyando la misión con oración y generosidad económica, viviendo una vida que muestra que Jesús es verdaderamente el Señor. Cristo sigue edificando su iglesia. El evangelio sigue corriendo y el reino sigue avanzando. Y la pregunta es, ¿estoy siendo parte activa de este avance? ¿Estoy comprendiendo? Si vos realmente crees el evangelio, lo que querés es que otros sean salvos. Si no predicás, posiblemente es porque no creas el evangelio. No lo estás valorando. No amás a tu prójimo. Tenemos que rogar que Dios nos conceda la gracia de responder como Pablo, fieles en cualquier lugar, capaces de aceptar los imprevistos, firmes en cualquier circunstancia, confiados en que la palabra de Dios nunca está encadenada y que el trono del universo nunca está vacío. Dios sigue centrado en su trono, sentado en su trono. A Él sea la gloria, mientras seguimos llevando su nombre hasta lo último de la tierra. Y hermanos, el libro de Hechos termina, pero la misión continúa. Dios sigue usando siervos cansados, iglesias imperfectas y caminos llenos de sufrimiento para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. La pregunta final no es si sufriremos. La pregunta es si perseveraremos siendo fieles y obedientes a Dios. Y si, cuando el desaliento llegue, valoraremos el privilegio incalculable de ser mensajeros de Dios en la tierra. Hermanos, que Dios nos hace fieles como Pablo hasta el final de la carrera, por gracia divina y para gloria de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos cuánto nos has bendecido a través de la exposición del libro de los Hechos. Agradecemos, Padre, comprender de que esto continúa. Aunque no se siga escribiendo, la historia continúa. Señor, qué privilegio nos has dado de ser hechos hijos tuyos y también mensajeros tuyos. Rogamos, Padre, ser honestos y realmente reconocer si somos creyentes genuinos o tenemos apariencia de creyentes. Señor, gracias por el ejemplo que nos diste en Cristo y por el ejemplo que nos diste en los apóstoles, que amaron más tu reino que sus propias vidas. Ayúdanos, Señor, a dejarle ese ejemplo a la generación siguiente, que no se nos pueda acusar de no haber servido a nuestra generación brindándoles el ejemplo de cristianos que te aman. Al mismo tiempo, Señor, agradecemos de que esto no dependa de nosotros, sino absolutamente de vos. Ayúdanos a ser partícipes fieles, pasos de honra, pilar, sostén de la verdad, hacer correctamente sal y luz, una sal que sala, una luz que no se esconde, que brilla, para que todos te den gloria a vos. Padre, rogamos, Señor, que nos lleves a un nivel de consagración que todavía no hemos experimentado o que ha quedado atrás. Que sigamos creciendo, que sigamos siendo transformados de gloria en gloria, que sigamos, Señor, obedeciendo a nuestro Señor. Padre, te damos gracias por el tiempo que hemos podido dedicar a estudiar, a leer,
a comprender el libro de Hechos, te rogamos, Señor, que esto no sea información que nos condena, sino información que nos transforma. Rogamos, Señor, poder permanecer en la carrera fieles hasta el final, por tu gracia y para tu gloria. Rogamos, Señor, ser hallados fieles en la gran comisión. Rogamos, Señor, aprender a vivir para tu Hijo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por el Evangelio. Gracias por Jesús. En su nombre oramos. Amén.